Estamos en Congreso Televisión, aquí para continuar con nuestro trabajo legislativo y para conocer también los balances de los parlamentarios. Nos acompaña esta tarde el congresista por Arequipa, Marco Falconi Picardo, a quien nos saludamos. ¿Cómo está, don Marco? Muy buenas tardes y muy contento de estar aquí en el canal del Congreso, que tiene una teleaudiencia muy importante a nivel nacional. Y además siempre lo hemos escogido. Usted fue uno de los primeros invitados aquí a Congreso Televisión. Sí. Creo que la primera jornada de trabajo, un buen grupo de parlamentarios, entre ellos estuvo usted. Sí, efectivamente. Así que ha habido mucha democracia acá en el canal del Congreso. Cuando usted nos contaba que empezaba su labor parlamentaria y nos decía que dentro de su currículum había sido decano del Colegio de Abogados de Arequipa. Sí, efectivamente. ¿Y cuál ha sido en estos 5 años, digamos, a grosso modo, los cargos que ha ocupado aquí, entre ellos la mesa directiva? Bueno, aquí primero tuve el honor de presidir la Comisión de Vivienda del Congreso de la República en el periodo 2011-2012, el 2012-2013 la primera vicepresidencia del Congreso, el 2013-2014 la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y del 2013 al 2015 la presidencia del Parlamento Amazónico Internacional, que es la presidencia de 8 países, ¿no? Así de que hemos tenido una intensa labor parlamentaria y durante los 5 años solamente hemos trabajado en la Comisión de Constitución como miembro titular y en la Comisión de Justicia, lo cual realmente permite que el congresista tenga mayor conocimiento y especialización. En algunos países es obligatorio, uno comienza con una comisión y muere en la comisión. Aquí, o sea, se permite que los congresistas puedan migrar de una a otra comisión, lo cual afecta, digamos, la especialización y finalmente la calidad legislativa, ¿no? Ahora, usted también ha tenido a su cargo este grupo de trabajo de control político constitucional de las normas que emite, por ejemplo, el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades que le otorga el Congreso. Sí, durante 4 años en la Comisión de Constitución me nombraron presidente o coordinador del grupo de control político y constitucional. Y hemos emitido los dictámenes y hemos cumplido en su totalidad. No hemos dejado ningún decreto de urgencia, tratado ejecutivo internacional o decreto legislativo sin dictaminar. Es un trabajo bastante arduo porque, por ejemplo, con los últimos decretos legislativos, más los tratados internacionales ejecutivos y los decretos de urgencia, prácticamente este grupo integrado por 3 personas hemos revisado la legislación, que es lo que hace todo el Congreso de la República en cantidad durante un año, ¿no? Ya que se habla tanto de facultades, porque la coyuntura política amerita o hace de que el tema de las facultades legislativas vuelva a la palestra a raíz de que el nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha anunciado que una de las primeras acciones aquí en el Congreso y posiblemente el mensaje del 28 de julio sea solicitar facultades legislativas para materias como por ejemplo seguridad ciudadana, lo que es temas económicos. ¿Cuáles son las características o los requisitos que debe darse, digamos, en un decreto legislativo que apruebe el Ejecutivo para que, digamos, tenga avisos de constitucional, o sea, constitucional, mejor dicho? Claro, para este caso, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente electo, el señor Pedro Pablo Kuczynski, que solicitaría medidas y facultades extraordinarias para tratar el tema de la inseguridad ciudadana, combatir eficazmente la inseguridad ciudadana y en materia económica. Se ha dicho por ahí en el Ejecutivo que tienen 61 proyectos en materia legislativa de seguridad ciudadana, y el Perú es un país que produce muchas leyes. Se han presentado en estos 5 años 5.413 proyectos de ley. 5.413, usted tiene la estadística exacta. ¿De todas las bancadas? Sí, o sea, en total. Y se han aprobado, o sea, tenemos 1.337 leyes. O sea que tenemos un promedio por año de 267 leyes. Entonces, resulta que nosotros, por ejemplo, legislamos el doble que Chile o el cuádruple que España, y realmente las leyes debieran todas necesariamente tener un correlato con las políticas del Acuerdo Nacional y las políticas públicas, ¿no? Y esos son los temas centrales que debieran. Entonces el Perú legisla mucho. ¿Y por qué legisla mucho? Porque se considera que el congresista que más proyectos de ley presenta es un congresista más productivo.
Pero ¿qué pasaría si un congresista, por ejemplo, solamente durante todo un año de repente alcanza a presentar un proyecto de ley, por ejemplo, Código Penal, Código Civil, la regulación del sistema previsional? Ese es un mal congresista porque solo ha presentado una ley y de repente el trabajo que ha hecho ha sido espectacular y hay veces, de repente los 5 años quedan cortos. El Código Penal se está trabajando ya 2 legislaturas, o sea, 10 años y aún no se ha aprobado. Entonces, se considera que dando leyes se puede cambiar la realidad. No siempre es así y sobre todo en temas de materia penal, procesal penal y de ejecución penal. No es que nosotros hoy día se dé las facultades y mañana se diga, bueno, se va a acabar la delincuencia en el país y ya no hay más delincuentes. Eso no funciona así. No aumentando las penas se consiguen los resultados que se quieren. Cuando las penas se aumentan, curiosamente el efecto es contraproducente. Por ejemplo, en los países donde se ha implantado la pena de muerte, la ejecución se realiza hoy día y en las semanas siguientes se producen delitos y homicidios o asesinatos peores que el que ha sido materia de la ejecución. Entonces, no siempre aumentar las penas es la mejor receta, teniendo en consideración que en el Perú prácticamente tenemos 80.000 presos y la capacidad solamente es para 27.000 o 30.000. Entonces, esa es una situación bien compleja y bien especial, ¿no? Claro. Pero para que sea constitucional necesariamente tiene que dar la facultad expresa del Congreso en la ley autoritativa. Le damos facultad expresa para que pueda regular en qué tiempo. Tiene que fijar el tiempo. Ya el plazo puede ser 30, 60, 90 o 120 días. Yo escucho y me preocupa que algunos están proponiendo 30 días, otros proponen 60, que el tiempo es muy corto. Debería ser en un plazo mínimo, 90 días, de tal manera que se pueda hacer algo muy serio, algo que se pueda consensuar también con las instituciones de la sociedad civil, porque no se trata de simplemente aumentar las penas y con eso no se va a conseguir ningún resultado especial. Y es más, en algunos casos motiva que no haya readaptación o que la persona que sabe que si comete el delito y le van a dar cadena perpetua, o sea, ya no va a tener ningún temor y va a ejecutar y se puede incentivar, curiosamente, ¿no? El Congreso, la comisión que usted ha integrado a través de Constitución, es decir, este grupo de trabajo de control político, puede observar o está facultado para observar algún decreto legislativo que apruebe el gobierno al amparo de facultades que le otorgue el Parlamento? Sí, o sea, el grupo de control político y constitucional, por ejemplo, nosotros tratándose de este decreto legislativo, el 1194 que regulaba el tema concreto sobre la flagrancia, nosotros hemos los votos divididos, pero por ejemplo particularmente nosotros consideramos que era inconstitucional porque se recortaba el derecho de defensa. Por ejemplo, se ha dado el caso en Tumbes, en Piura, que a un conductor en estado de ebriedad, en 2 horas y media se le pide la sentencia condenatoria. Lo grave es que en este caso el conductor, que efectivamente había cometido delito, fue condenado en estado de ebriedad. Ah, caramba, no estaba en el uso de sus razones, ¿no? Entonces se afecta el derecho de defensa. Claro. Ahora, si hay que hacer, por ejemplo, el dosaje etílico, ¿qué es lo que pasa si el delito se comete en un pueblo que queda alejado de la capital del departamento? Entonces el plazo se vence. ¿O qué es lo que pasa cuando definitivamente de repente se requiere hacer una pericia? Cuando se ofrecen los testigos, se dice que si el testigo no se presenta a la audiencia, se prescinde de la prueba. Nadie quiere ir a testiguar al Poder Judicial. Y entonces en muchos casos tienen que ser conducidos de grado fuerza, digamos, llevados por la policía. Pero resulta que esa prueba es fundamental. Y de repente estamos condenando a un inocente. Esos son temas bien graves que afectan la legitimidad para estos casos, ¿no? Y hay que tener presente de que no hay una norma que sea perfecta, todas son perfectibles, pero lo que interesa es la voluntad política, ¿no? Y para eso hay que comprometer, evidentemente, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, todos somos seguridad ciudadana, y por supuesto eso implica que especialmente la Policía Nacional del Perú debe contar con todos los recursos humanos, logísticos, con las remuneraciones adecuadas, pero con el compromiso de efectivamente combatir la delincuencia, ¿no?
Vamos al trabajo que usted ha desarrollado directamente en materias como fiscalización, representación y legislación. Si tuviéramos que ir con fiscalización, creo yo que el caso que más ha absorbido a los congresistas que como usted han representado a Arequipa es el tema del puente Chilinda, ¿no?, cuyas obras fueron sobrevaloradas durante la gestión anterior del gobierno regional. Sí, efectivamente, de acuerdo al informe que presentó el presidente de la Comisión de Fiscalización, justamente indicó el doctor Gustavo Rondón de que el puente Chilinda, que originalmente estuvo valorizado en 60 millones, según el trabajo que hizo la Comisión de Fiscalización, dice que finalmente va a costar 1.000 millones. No, se entonces, ha multiplicado más, o sea, en la práctica, más del 1000%, digamos, de sobrecosto. Y respecto de la carretera Arequipa-La Joya, que originariamente estuvo en 15 millones, hoy día está en 563 millones, falta un puente de 300 metros y faltan 2 túneles. Evidentemente son hechos sumamente graves que debe de investigarse hasta las últimas consecuencias. Y otro tema que es necesario tener presente es que la Comisión de Fiscalización no condena, claro, no juzga, pero sí es importante porque cuando interviene en el Congreso, efectivamente las autoridades revisan en forma seria y esperamos nosotros que finalmente se logre hacer una investigación real y donde se establezca finalmente si ha habido o no malos manejos o actos de corrupción, y si ha habido, quiénes son los responsables, y que definitivamente en caso de que haya responsabilidad sean debidamente sancionados. Y eso pasa no solamente en el caso de la región de Arequipa, eso ha pasado en todas las regiones del país. Y ese es un tema que sí nos preocupa, porque finalmente si hay de sobrevaluación o un costo indebido de un sol, o de 1 millón, o de cientos de millones, eso nos cuesta a todos los peruanos. Entonces nosotros no podemos dar la espalda, y ese es uno de los temas por los cuales a la corrupción hay que combatirla en todos los frentes, ¿no? En materia de representación, ¿cómo ha estado el trabajo en este quinquenio, congresista? Ha sido bastante positivo, y la verdad que los 6 congresistas por Arequipa, los cuales éramos de diferentes bancadas, nos organizamos de tal forma que trabajamos en equipo. Cada mes se nombraba un coordinador que programaba todas las actividades, y los demás congresistas apoyamos, y eso sea rotativo mes a mes. Y ha sido la única bancada dentro del Congreso de la República que ha trabajado en forma unida, al margen de los temas políticos, al margen de los temas ideológicos, en este caso anteponiendo los intereses de Arequipa y por supuesto del país. Se ha sido un trabajo muy productivo de todos los congresistas. Me tocó estar en algunas jornadas en Arequipa cubriendo las actividades de la bancada Arequipa, que es como se denomina, ¿verdad? Y había mucho trabajo de coordinación, lo que he visto, con los consejeros regionales, con las autoridades regionales y municipales. ¿En qué ha consistido esto? Y que quizás puede tomarse como ejemplo, puede replicarse en el próximo Congreso. Bueno, esperamos, porque yo creo que esos han sido unos factores más positivos de la función de representación a nivel nacional. En todas las semanas de representación, o sea, siempre se hacía la reunión con el gobernador regional o con el presidente del gobierno regional anterior, de tal manera que sea la coordinación a la cual asistían los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales y también los consejeros regionales, ¿no? Entonces se tocaba temas puntuales en cada caso. El tema, por ejemplo, de Arequipa del Sur, un problema muy grave, el tema de la sequía. ¿No? Entonces se invitaba a los funcionarios del Ministerio de Agricultura, a la Autoridad Nacional del Agua, a la Autoridad Local del Agua, se hacía todo. Caso de defensa civil, ¿no? Igual se hacía todo el trabajo en equipo, y de esa manera se han conseguido resultados bastante importantes, bastante interesantes, y nosotros creemos que esa es una forma efectiva de hacer representación, ¿no? Entonces, y esperamos nosotros que ojalá, Dios mediante, los congresistas electos puedan trabajar unidos por sus regiones sin interesar el tinte político. Lo que hay que explicarle también a los televidentes es que la función de representación sirve además también para que los congresistas puedan interceder ante las autoridades del Ejecutivo a fin de agilizar o concretar algunas obras que tienen que ver directamente con la región. Sí, justamente una de las funciones que es muy importante es que cuando de repente los alcaldes o algunas autoridades de algunas instituciones requieren realizar gestiones aquí en la ciudad de Lima, hay veces lamentablemente no son atendidos y se van en forma directa, pero cuando los representantes, los congresistas interceden,
Entonces se puede conseguir las reuniones y las citas y las audiencias con los ministros y los equipos técnicos, y eso permite que efectivamente se puedan conseguir muchos logros sin que eso implique que se consiga la totalidad, pero por lo menos, o sea, la autoridad viene, digamos, a Lima y tiene la oportunidad de conversar con sus congresistas, y adicionalmente, en muchos casos nosotros los congresistas los acompañamos y gestionamos junto con ellos sin que ello implique tráfico de influencias. Esa es nuestra obligación como congresista, ejercer la función de representación. Congresista, en cuanto a materia legislativa, ¿cuál ha sido su trabajo? ¿Cómo ha estado orientado en estos 5 años? Bueno, nosotros creemos que en el tema legislativo, al ser yo miembro titular de la Comisión de Justicia y miembro titular de la Comisión de Constitución, buena parte de los proyectos que nosotros hemos presentado para estas dos comisiones, y estando de presidente de la Comisión de Constitución, de Vivienda, nosotros presentamos y sustentamos el proyecto que se convirtió en ley de reasentamiento poblacional en caso de desastres. Este es un tema fundamental porque nosotros normalmente somos afectados por huaicos, por sequías, inundaciones, y las poblaciones tienen que ser reubicadas o reasentadas. Esta ley definitivamente hoy día se ha convertido en un modelo a nivel nacional, que es la ley 29.869, y que nosotros creemos que tiene que reforzarse aún mucho más. Hoy día en muchos países del mundo están tomando gran parte de esta ley, de lo que se hizo, y nosotros sí creemos como un tema central. Hemos presentado un proyecto de ley que esperamos que ya el próximo Congreso lo vea. La función del Congreso es fiscalizar, representar y legislar, o sea, dar leyes, ¿no? También en función del Congreso interpretarlas, modificarlas, pero un tema esencial es que el Congreso puede evaluar la ley. La ley hay que evaluarla antes, durante y después, ¿no? Y antes es el costo-beneficio de la ley. No, ese es un tema completamente aparte, pero sí tiene relación directa. Ya. Entonces, el circuito de la ley, un circuito integral, justamente consiste en eso. Durante el tiempo que hemos estado presidiendo también ese grupo, hemos hecho convenios con diferentes universidades del país para trabajar el tema de la ley de descentralización, la regionalización, como un ítem. Con un segundo, canon minero y redistribución, que es un problema central, la inversión en la Amazonía, con los beneficios tributarios, el tema de CETICOS, y con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ya está lista para la publicación. Ojalá que en las 2 semanas que quede se pueda culminar el análisis y la evaluación de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Nosotros publicamos acá el libro de la evaluación de la ley, en el cual justamente tocamos todos estos temas. Queremos decirles a todos los televidentes de que evidentemente las leyes no son perfectas. Claro. Hay malas leyes en todas partes del mundo, pero en otras partes del mundo hay leyes muy absurdas que jamás se harían acá en el país. Entonces, por ejemplo, en España hay una ley que prohíbe que a los hijos por ley está prohibido que se le ponga el nombre Caín o Judas. En Italia, en un municipio se dio una ordenanza, una ley, que las mujeres de tallas altas, las gorditas, no pueden ir a la playa. En París, o sea, que es la ciudad del amor, ley discriminatoria. Constituye delito que los enamorados se besen en la estación del tren. Se entiende que de repente están tan enamorados que pueden causar un accidente, por alguna razón tiene que ver para que se dé la ley. En Rusia, antiguamente en uno de los estados, se prohibía hacer por ley jugar ajedrez y hacer el amor al mismo tiempo. Entendemos, para nosotros parece bastante gracioso, ¿no? Pero bueno, de repente el ajedrez estaba tan arraigado en toda la población rusa que definitivamente podía afectar la vida familiar, la vida íntima, ¿no? Claro. Y así, o sea, en Inglaterra, por ejemplo, constituía delito, infracción constitucional, si un congresista moría por infarto en el Parlamento inglés. ¡Ah, caramba! O sea, que leyes absurdas hay en todas partes, pero bueno, nosotros seguramente habrá habido una que otra acá, pero ninguna de ese tamaño, ¿sí? De que creemos que en líneas generales el Congreso ha respondido
El desprestigio que tiene el Congreso en todas partes del mundo es igual. ¿Por qué? Porque va el congresista y le piden que resuelva problemas del Ejecutivo. Claro. Y lo que no puede resolver el Ejecutivo le echa la culpa al Congreso. Entonces, al final la población dice, bueno, hemos nombrado a los congresistas y no nos han resuelto el problema de la sequía, no nos han resuelto el problema de los puentes, la carretera, la educación. A propósito de la numerosa cantidad de leyes que tenemos en el Perú, en el Congreso anterior se formó una comisión justamente que vio el tema de la cantidad de leyes, se buscaba un ordenamiento legal, porque tenemos inclusive leyes de los tipos de la colonia, hasta de la esclavitud vigentes. ¿Cree usted que todavía sea necesario reducir aún más este número de leyes que están vigentes en nuestro país? Definitivamente, aquí este grupo se llama CEMOL, ¿no? Que es la Comisión Especial de la Modificación Legislativa. Y bueno, acá está presidido este último periodo por Mauricio Mulder, ¿no? Así es. Entonces, nosotros dentro del grupo de trabajo y la evaluación de la ley, nuestra conclusión es que aquí en el Congreso de la República debiera haber un departamento especializado en evaluación de la ley. A nivel de toda América, solamente en Estados Unidos y en Chile, en la Cámara de Diputados existe un departamento de evaluación de la ley. No existe en otra parte. CEMOL, esta Comisión Especial de Modificación Legislativa, evidentemente debería formar parte de este gran departamento de evaluación de la ley. Es sumamente importante porque en muchos casos hasta la fecha se dice se derogan todas las normas que se opongan a la presente ley. ¿Cuáles? Eso genera mucho problema, mucho inconveniente. E inclusive el SPIC del Ministerio de Justicia se ha presentado uno que otro caso que, a pesar de que es la versión oficial del Estado, no está actualizado. Y eso genera mucho problema, ¿no? Entonces es un tema que hay que seguirlo trabajándolo intensamente. Y esperamos que el próximo Congreso pueda superar la labor que ha sido realizada por este. Congresista Marco Falcone, para ir cerrando la entrevista, yo quería preguntarle, con la experiencia que tiene usted en el tema legislativo y sobre todo en la Comisión de Constitución, el jurado, a través de su presidente, de Francisco Tábara, ha insistido en que hay que ya en el próximo Parlamento aplicar las reformas legislativas necesarias. Usted inclusive fue impulsor de una de las propuestas para la renunciabilidad del cargo de parlamentario, a fin de que pudieran participar en otro tipo de contiendas electorales. Yo quería conocer su parecer sobre ese tema. Bueno, hay algunos temas que son muy sensibles. Por ejemplo, una de las propuestas, que lo dicen todos, es la eliminación del voto preferencial. Los representantes de Lima están de acuerdo con la eliminación del voto preferencial. Los de provincias estamos en desacuerdo. Y la razón es muy sencilla. Se va a presentar lo que ha sucedido en años anteriores, de que desde aquí de Lima se hacen las elecciones internas, y ya antes de que se hagan las elecciones internas ya saben los resultados y el orden de los candidatos, ¿no? Entonces definitivamente esto genera, mucha frustración respecto de la participación que pudieran tener a nivel de provincia. Esa es una reforma que siempre se discute y se dice afecta porque hay lucha interna. Pero lo que no se dice es de que justamente la única forma de que haya democracia es cuando el elector puede decidir cuál es su candidato de preferencia. Dice, un momentito, nosotros hacemos elección interna. ¿Cuántos militantes hay en los partidos políticos? Militantes de verdad. Si sumamos todos, realmente no llegan a 10.000. Pero digamos que están los que están inscritos. La mayoría de los que están inscritos nunca se inscribieron. Digamos que sean 600.000 a nivel nacional. Esos 600.000 pueden ordenar una lista y obligar a 21 millones de electores. Definitivamente yo creo que no. Es injusto, pero ese es uno de los grandes temas de la reforma. Hay el tema de la alternancia, ¿no? De la participación de género. Y son reformas que tienen que irse, asimilando, evaluando, pero hay algunas en las cuales no quiere decir que esté bien, una posición. Se puede tomar la decisión. ¿Quién va a tomar la decisión? El Congreso de la República, que finalmente es el representante de los 22 millones de electores y de los 31 millones de habitantes que hay en el país. Y lo que decide el Congreso tendremos que cumplirlo, ¿no? Ajá. ¿Y usted sigue pensando en que debe ser renunciable el cargo de parlamentario? En todas partes del mundo el cargo es renunciable y en el país todos pueden renunciar. Desde el presidente de la República puede renunciar el alcalde, el gobernador regional, el regidor, el consejero regional, todos pueden renunciar. Y en sí no habría ningún problema, porque está renunciando para postular a otro cargo.
no está renunciando arbitrariamente. Y la supuesta prohibición que existe en la Constitución es una prerrogativa constitucional para que no se le obligue o se le extorsione al congresista a renunciar. Es en beneficio de, no en perjuicio de. Y finalmente, bueno, el que renuncia no tiene garantizado que va a ganar definitivamente la próxima elección. Así de que ese es un tema que ya también fue aceptado judicialmente en el caso del congresista Javier Vallarriestro. Correcto. Congresista Marco Falconi Picardo, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos por su gentileza de estar en esta entrevista y por supuesto le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, sí que te hago entrega de este ejemplar, así que muy interesante esa para repasarlo con toda tranquilidad. Sí, bueno, tú ya sabes todo, pero bueno, de todas maneras... Cada día aprendemos más aquí en el Congreso. Sí, eso es cierto. Muy gentil, muy amable. El congresista Marco Falconi Picardo, representante por la región Arequipa, estuvo aquí con Eso Televisión haciendo un balance de todo lo actuado, de todo lo trabajado en este quinquenio legislativo que está terminando. Pausa y retornamos.